¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena tarde. ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo está? ¿Cómo está Nancy? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está Alexandra? Hola, Kaori. ¿Qué tal, Tanit? Hola, Junior. ¿Cómo está Brian? ¿Qué tal, Diego? Hola, Grecia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está Rosa? Hola, Brian Vargas. ¿Qué tal, Justin? Hola, Camila. Bueno, le dejé un comentario con las actividades a realizar el día de hoy. Vamos a explicar los temas pequeños de restauración, revolución liberal, brevemente, rápido. Son temas cortos. Y luego nos centramos en el tema de la revolución industrial, que es más importante. Para efectos de examen de admisión, viene más. Analizamos la prueba de la semana pasada. Si el tiempo lo permite, conversamos de los resultados de las preguntas de examen San Marcos del día de hoy y dejamos las actividades de la próxima sesión. ¿Ya? Listo. Pregunta, ¿se ve la PPT? Confirma, por favor. Sí se ve, listo, muy bien. Comenzamos entonces. Tú sabes que para hablar de restauración, necesariamente tenemos que hablar del Congreso de Viena. No, no se puede hablar de restauración si no se habla del Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una reunión. La reunión se va a dar, pues, obviamente en Viena, que era capital de Austria. ¿Qué tal, Robert? Ahora, normalmente en los libros figura que esta reunión eh, participan los países de corte absolutista, lo cual es correcto, pero no del todo. ¿Por qué, profesor? Va a Austria, que es absolutista, va a Prusia, que es absolutista, va a Rusia, que es absolutista, pero también va a Inglaterra. Inglaterra no es absolutista. Otros libros colocan reunión de las potencias que vencen a Napoleón, para incluir pues a los ingleses, que efectivamente son los que financian las coaliciones, y terminan venciendo a Napoleón en Waterloo. Sin embargo, hay una observación a esa definición, y es la siguiente, ¿no? Que Francia también participa de dicho Congreso de Viena. Es por eso que para incluir a los franceses, yo estoy colocando esta definición, que es el Congreso de Viena, la reunión, donde están los países afectados por la expansión del imperio napoleónico. De esa manera, eso incluye las potencias absolutistas que Napoleón venció, Austria, Prusia, Rusia. Eso incluye a los ingleses con que Napoleón se enfrentó en más de una ocasión, incluso los bloqueó, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y eso incluye qué trata de Stasi, cómo está. Y eso incluye la propia Francia porque extendió pues sus límites fronterizos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿quiénes participan en este Congreso de Viena? Los austriacos, obviamente, con su famoso canciller, ¿no? Clemens von de Metternich, el famoso canciller de Austria, más conocido como el artífice de la restauración. Él es el hombre más importante de ese proceso, ¿ya? Metternich. Por Prusia fue el científico Humboldt, gobernaba por aquella época Federico Guillermo. Por Rusia asistió el propio gobernante, que es el zar Alejandro I, ¿no? Recuerda que zar es el título que reciben los políticos soviéticos. Por Inglaterra fue el ministro Castlereagh, que era de corte conservador. Francia asistió el ministro Talleyrand, que tiene un papel fundamental para evitar que Francia sea repartida. Y acá viene lo importante. El examen de admisión de San Marcos
ha preguntado 5 veces lo mismo. ¿Qué cosa, profe? El objetivo del Congreso de Viena. Es la pregunta más repetida en la historia de San Marcos. Profe, no le puedo creer. 5 veces han repetido la pregunta, 5 veces. Profe, ¿y la respuesta también lo ha repetido? Obviamente que no. La pregunta era la misma, la respuesta en esencia era la misma, lo que cambiaban eran pues las palabras, obviamente, ¿no? Que expresaban la misma idea, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar cada una de las respuestas que dio San Marcos, pero lo que me interesa es pues que usted entienda e interprete la respuesta, no que las memorice, pues obviamente, ¿no? Entonces, mire, ve, usted sabe que la restauración quería volver al orden anterior a la Revolución Francesa. Y nosotros por clases pasadas ya hemos recontra, super, mega, archi plus explicado que había antes de la Revolución Francesa, ¿no? El antiguo régimen. Por lo tanto, San Marcos preguntó cuál fue el objetivo de la restauración y el Congreso de Viena, intentar volver al antiguo régimen. Digo intentar porque obviamente no se va a lograr, porque la historia no puede ir hacia atrás, la historia va hacia adelante. Ojo, justo eso acaba de preguntar San Marcos el día de hoy. Calientita, calientita. San Marcos ha preguntado sobre el tiempo histórico, cómo se percibe el tiempo histórico en la actualidad, porque antiguamente se creía que el tiempo era cíclico, que las cosas se repetían, que el pensamiento era reversible. No, no, la historia avanza hacia adelante, no es cíclica, es lineal. ¿Ya? Eso viene en San Marcos el día de hoy, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no se pudo restablecer el antiguo régimen. Sin embargo, se pudo traer en cierto modo algunos aspectos del antiguo régimen. ¿Como cuál es, profe? La parte política, por ejemplo. Usted sabe que el antiguo régimen descansa en una forma de gobierno conocida como la monarquía absoluta. Entonces, eso logró la restauración. Otra vez, San Marcos preguntó, objetivo del Congreso de Viena, restablecer las monarquías absolutas. ¿Ya? Pregúntese en San Marcos. Y acá hay algo muy importante que entender, porque ya esto implica conocimiento de nociones geográficas. Recuerda que el examen de admisión ahora busca un conocimiento integral. Por ejemplo, en HP el día de hoy han hecho una pregunta de literatura asociada a la historia en Historia del Perú. No sé si usted llegó a participar, ya, hubo un webinar, no sé si usted llegó a participar, ya, donde mi persona, conjuntamente con el profe de filosofía y el profe de literatura, hicimos una demostración de cómo era una pregunta de eco, ¿no? Integrando esas áreas de conocimiento. Y analizamos, obviamente yo históricamente, el profesor de literatura en su campo y el filosofía en lo propio, el discurso en el Politeama, ¿ya? Y ese análisis que hicimos en un webinar acá en Pitágoras ha sido tomado en el examen de admisión en HP el día de hoy. Otra calientita, ¿ya? Así es, Cristian, ¿ya? Voy a preguntar a los operadores, debe haber algún lugar seguramente donde esté archivado ese webinar, no sé si estará en YouTube, desconozco, voy a preguntar o está archivado para que usted lo pueda ver y pueda comparar, ¿no? Ahí pueda ver que no le estoy mintiendo, ¿ya? Bueno, entonces le decía, es importante eh, entender que el conocimiento es integral, eso es muy importante. Entonces escucha acá, San Marcos volvió a preguntar, ¿cuál fue el objetivo político del Congreso de Viena? Y San Marcos respondió, modificar el mapa político de Europa. Pero ¿por qué esa fue la respuesta? Entonces, es lo que vamos a analizar. Y para eso, por favor, necesito tu aporte. Quiero, por favor, voy a hacer unas preguntas sencillas para saber que
Usted me está siguiendo la explicación, quiero que me colabore en el chat, afirmando o negando, nada más, no hay ningún problema, no te voy a preguntar nada complicado, ¿ya? A ver, muchachos, ¿ustedes alguna vez han escuchado los conceptos que voy a mencionar ahora? Mapa isovolumétrico, mapa coroplético o mapa político. Consulta, a ver, muchachos, ayúdame por favor. Solamente el último. Ya, ya. Yo estoy seguro que usted sí conoce qué es un mapa isovolumétrico. Yo estoy seguro que usted sabe qué es un mapa coroplético, solamente que usted desconoce el término nada más. Y se lo voy a demostrar, ¿ya? Mire, ve, ¿usted alguna vez ha visto un atlas? Seguramente, estoy seguro que se ha visto un mapa mundi, ¿ya? Y se ha dado cuenta que el océano está representado con color azul, pero en diferentes tonos de azul. No tiene el mismo azul. Hay un azul profundo, un azul oscuro y uno tirando casi hacia el celeste. Si tú miras la leyenda del mapa, vas a encontrar que el azul oscuro expresa la mayor profundidad, por ejemplo, las fosas marianas, por ejemplo. Mientras que el azul tirando para el celeste viene a ser las aguas de menos profundidad, o sea, cerca de las playas, o sea, las costas. Lo mismo ocurre con la parte del relieve. Usted verá en un mapa mundi que el relieve está expresado en un color medio amarillo, medio mostaza. Y habrá notado que hay tonos de amarillo, ¿no? Amarillo cargado para las partes altas como las cordilleras o las mesetas, por ejemplo, ¿ya? Y eh, amarillo claro para la parte de las llanuras o las depresiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos accidentes se ven en un mapa físico. Y cuando se usa la leyenda como color, a eso se le llama mapa coroplético. ¿Se entendió, muchachos? Son mapas que usan el color como leyenda. Ahora, en geografía económica, estoy seguro que usted ha visto, por ejemplo, mapas del Perú con circulitos en departamentos que expresan el volumen de la producción de un determinado mineral o producto. Ahí se hace un cálculo matemático, en base a la producción se usa una escala y en base a ello se hace un diámetro y por ende la circunferencia. Entonces un ciclo más grande indica un mayor volumen de producción, un ciclo más pequeño implica pues menor volumen de producción de un producto X, Y, Z. Ese es un mapa volumétrico. Ah, ahora que lo menciona, profe, sí he revisado, sí he visto, pero no sabía que se llamaban así, profe. Ahora, los mapas políticos lo que demuestran son divisiones administrativas. Habrás encontrado mapas políticos que separan pues las fronteras con doble raya, una raya, raya puntito, raya más gruesa, raya delgada, solo puntitos, porque demuestran pues divisiones de departamentos, distritos, provincias, regiones o países. Es un mapa político. Profe, bacán su explicación de mapas, pero no entiendo qué tiene que ver con la pregunta de admisión y qué tiene que ver con la clase de el Congreso de Viena. Lo que pasa, muchachos, es que cuando Napoleón llega al poder, empieza a conquistar territorios. Y cuando Napoleón cae, esos territorios van a ser repartidos entre las potencias. Recuerda lo que explicamos la semana pasada, el principio de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se van a modificar los límites fronterizos. Por eso va a cambiar el mapa político de Europa. ¿Se entendió, jóvenes? Al repartirse las conquistas de Napoleón, se están modificando las fronteras. Por lo tanto, se reelabora el mapa político de Europa, ya que un mapa político expresa la división administrativa territorial de un Estado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Les quedó claro?
Ahora, Talleyrand, en su discurso, le lloró a las potencias absolutistas para que no se repartan Francia. En su discurso él mencionó que el enemigo de Europa era Napoleón, un individuo, y que por culpa de un individuo no podían pagar millones. Pues, ¿no? En ese discurso, él logra evitar que Francia sea repartida en el Congreso de Viena. Francia mantiene sus límites fronterizos hasta antes de la expansión napoleónica. Francia no es repartida por Talleyrand, ¿no? Él consiguió eso. Ahora, muchachos, te voy a hacer una pregunta donde muchos jóvenes me han caído. Yo pregunté si quedó claro, nadie me ha confirmado. Debo suponer que sí. Voy a hacerte una pregunta donde muchos han caído y vamos a ver si tú me respondes bien. ¿Listo? Ahí te va. Sobre la Primera Guerra Mundial, marque verdadero o falso. Se realiza un nuevo mapa político de Europa. A ver, leo tus respuestas. ¿Ya? Sobre la Primera Guerra Mundial, se hace un nuevo mapa político de Europa. ¿Verdadero o falso? A ver, Robert dice verdadero. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pero también se lanza, verdadero, dice. ¿Ya? Los chicos van por el verdadero. Brian también, verdadero. Qué raro que una chica me conteste. Todos los caballeros me dicen que es verdadero. ¿Qué dicen las chicas? Tanit me dice también verdadero. Ya. Excelente, Rosa. Muy bien. Claro que es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde sus colonias. Luego de la Primera Guerra Mundial, Austria se separa de Hungría. Nace Checoslovaquia, nace Yugoslavia, nace Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Ucrania. Por lo tanto, hay un nuevo mapa político de Europa. ¿Por qué? Porque hay un nuevo cambio de fronteras, pues. Profe, yo no estaba lo complicado, no estaba lo difícil. Me ha tocado en clase presencial alumnos que me dicen falso. Y cuando yo le pregunto por qué es falso, me dicen, no, es que eso es Congreso de Viena, me dicen. O sea, se quedan en la memoria, en el tiempo con la clase, pero no manejan el concepto a futuro. ¿Ya? O sea, claro que en la restauración hubo un objetivo que fue modificar el mapa político. La pregunta no era correcto, ¿ya? Con respecto al siglo XIX, era con respecto al siglo XX, y en el siglo XX hay un nuevo mapa político luego de la Primera Guerra Mundial. Eso es verdadero. O sea, esta delimitación fronteriza no es exclusivo, pues, en esta época histórica, ¿no? Ocurrió también más adelante con otros procesos. Eso quería explicarte, pues. Ah, ya, bacán, profe. En la universidad discutía con mi profesor de historia sobre el tema de quién salió más beneficiado con la repartición territorial. Eso, ¿por qué, profesor? Lo que pasa es que los austriacos recibieron más territorios, lo cual no significa necesariamente que va a asumir una posición geopolítica más importante. No entendí lo último, profe. Es decir, en cuestión de cantidad, Austria obtuvo más dominios territoriales, pero en cuestión de geopolítica, las mejores posiciones estratégicas lo obtuvo Inglaterra. Tuvo menos territorios, pero mejores ubicados, que le permitió controlar mejor los mares. De ahí porque Inglaterra le llaman la reina de los mares. Ya, profe, bacán, ya entendía. Profe, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el mapa de Europa. ¿Cómo queda Europa tras el Congreso de Viena? Como te puedes dar cuenta, la península itálica fue dividida en pequeños estados. ¿Para qué, profe? Para rodear Francia. Lo mismo en el caso de Alemania, los famosos estados tapón, para evitar un nuevo proceso revolucionario francés. Eso va a originar más adelante intentos de unificación.
pero que fracasarán. Ahora veremos por el tema pues, de la Santa Alianza. Italia se va a unificar todavía a mediados del siglo XIX, hasta un poquito más adelante, en 1860. Y Alemania hará lo propio en 1870. Esto se conecta con el tema de unificaciones nacionales. ¿Por qué, profe? Porque esa fragmentación política impedía la formación de un mercado nacional. Ah, por eso la burguesía de Prusia más adelante va a unificar a Alemania en un solo estado, pues. Por eso la burguesía Piamonte y Cerdeña va a unificar Italia más adelante, unificaciones nacionales, que va paralelo al desarrollo de la segunda revolución industrial. Son temas que se van articulando, pues. Son temas que se articulan, ¿ya? Y esto va de la mano con la difusión de las ideas nacionalistas. Así es. ¿Por qué, profesor? Porque el nacionalismo propone que todas las personas con vínculos culturales comunes formen un solo Estado. Y cuando Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra se reparten territorios, lo hace sin tomar en cuenta las etnias, los idiomas, las lenguas, las costumbres de los pueblos, pues. Así que dentro de un territorio había varias naciones. Eso da pie al nacionalismo, pues. Ya entendí, profe. En España, en Italia y Alemania hubo intentos de revuelta liberal. En España lo intentó Rafael del Riego. En Italia momentáneamente tuvieron éxito sacando a Fernando de Nápoles del control del Estado. Sin embargo, la restauración contaba con un arma conocida como la Santa Alianza que reprimió dichos movimientos. Por fin, Alemania, como te decía, en Alemania intentó unificarse, pero fracasó. Recién se unifica 50 años después todavía, ¿no? A esto se le conoce como la primera oleada revolucionaria, la década del 20, que lo puedes trabajar como intervenciones de la Santa Alianza o antecedentes de la Revolución del 30, ¿no? Como gustes. En ambos casos se puede trabajar. El congreso más famoso fue el Congreso de Viena, mas no fue el único. Te comentaba la semana pasada con el principio de intervención o principio Metternich que se anula la soberanía nacional de un territorio si hay revuelta liberal, pero previa reunión en un congreso. Ahí tenemos el Congreso de Karlsbad, el Congreso de Laibach, el Congreso de Verona. Con el Congreso de Verona se asumió la intervención en España para acabar con Rafael del Riego. Con el Congreso de Laibach se intervino en Italia para reponer a Fernando de Nápoles en el poder. Y con el de Karlsbad, en Alemania, se reprime el movimiento unitario que había sido dirigido por universitarios y catedráticos en Alemania. Como te mencionaba, el Congreso de Viena estableció la consolidación de Inglaterra como potencia marítima. Ahora, Rusia, Prusia reciben territorios, pero claro está que no en la misma medida como si Austria e Inglaterra, que eran las principales potencias. Y para variar de costa, Polonia fue repartida una vez más en su historia. Polonia fue repartida 5 veces en su historia. Tal vez el reparto más famoso sea el que hizo Hitler con Stalin previo a la Segunda Guerra Mundial. A ver, muchachos, preguntita, ¿cómo se llamó ese pacto firmado antes de la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y los soviéticos? Si no lo recuerdas, en el chat manifiéstalo para yo inmediatamente darte el nombre y seguir avanzando. Donde se reparte en Polonia en el siglo XX, más adelante. Ya, uno de los nombres fue el Pacto Germano-Soviético, obvio, ¿no? Por los germanos son los alemanes, los soviéticos son los rusos. Pacto Germano-Soviético. ¿De qué otra manera se llama ese pacto? Le hemos explicado en el módulo básico. El pacto Ribbentrop-Molotov, señores. Ribbentrop-Molotov.
por las personas firmantes. Molotov por parte de los rusos, Ribbentrop por parte de Alemania. ¿Cuál es el otro nombre? ¿Tiene otro nombre? Listo, gracias por tu participación. El pacto de no agresión. En el básico, cuando hemos explicado Primera Guerra Mundial, explicamos el plan Schlieffen, que fracasó porque Rusia se movió muy rápido en la guerra y obligó a Francia a pelear en dos frentes al mismo tiempo. Por eso, para la Segunda Guerra Mundial, Hitler neutralizó a los rusos firmando el pacto de no agresión, repartiéndose Polonia. Bueno, seguimos. Cuando Napoleón cae, con él se disuelve la Confederación del Rin y se crea la Confederación Germánica, que estaba dividida en 37 estados, donde dos lideraban, que son los austríacos y los prusianos. Prusia, años después, va a vencer a Austria en la batalla de Sadowa o guerra austro-prusiana, y luego vencer a los franceses, y ahí nace Alemania, ¿no? El famoso Segundo Reich o Segundo Imperio Alemán. Pero todos los acuerdos del Congreso de Viena son solo eso, acuerdos. Todavía no se ha materializado. Entonces se necesita un instrumento que pueda hacer cumplir las disposiciones del Congreso de Viena, que solamente era una reunión, una asamblea. Así se creó la Santa Alianza. ¿Quién creó la Santa Alianza? El zar Alejandro I. Inicialmente la Santa Alianza participaban rusos, austriacos y prusianos. Luego van a incluirse los ingleses, luego van a incluirse los franceses, y en algún momento va a estar toda Europa en la Santa Alianza, excepto Turquía, que es musulmán, ¿no? Lo que pasa es que Alejandro partió de un principio, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces ¿para qué estar peleando, pues, no? Por eso el término Santa Alianza. Ah, ya. Profe, pero no entiendo. En el mapa usted me coloca que Rusia es ortodoxa, ¿correcto? Que Austria es católica, así es. Y Prusia es protestante, así es. Profe, son de religiones distintas. Ya. Te hago recordar que cuando hicimos Edad Media, Imperio Bizantino, te expliqué el cisma de Oriente, que permitió el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa nace de la Iglesia Cristiana. Ah, el catolicismo nace de la Iglesia Cristiana. Y los protestantes nacen en el siglo XVI con la Reforma, donde se rompe la unidad de los católicos. O sea, todos tienen un mismo origen. Si bien es cierto, tienen confesiones distintas, pero hay un tronco común, el cristianismo. Ah, ya. En cambio, el Islam es otra religión, pues creen otro Dios, obviamente, ¿no? Alá. Quien va a modificar esta santa alianza fue el canciller de Austria, que ya mencionamos, Metternich. Él justamente con el principio de intervención aprovecha pues a estas potencias poderosas para reprimir movimientos liberales. Entonces a Marcos preguntó, ¿cuál fue el objetivo de la Santa Alianza? Aplastar las ideas liberales en cualquier parte de Europa, como lo hizo en Austria, en España, Alemania e Italia. ¿Ya? Entonces esta es la idea general. Y acá tienen los datos adicionales. ¿Ya? Explicado. Una reunión inicialmente propuesta por Austria-Prusia y Rusia, creada por el zar Alejandro I, que le da un matiz religioso, como le acabo de explicar, y luego lo modifica el canciller de Austria, Metternich, que le da un sentido político intervencionista, ¿no? Objetivo, dos cosas. Uno, que se cumplan los acuerdos del Congreso de Viena. Y dos, eliminar cualquier movimiento liberal en cualquier parte de Europa, ¿no? ¿Dónde interviene? Ya te lo mencioné. En Alemania, en Italia, en España. Entonces, si no apuntaste lo que expliqué, aquí está. En Alemania en contra de la unificación. En Italia en contra de la destitución de Fernando de Nápoles. Y en España en contra de la rebelión de Rafael del Riego. ¿Ah? Esta Santa Alianza intentó participar, intentó llegar, intentó venir a América. ¿Cómo así, profe?
Para 1821 se produjo la independencia del Perú. Entonces, el rey de España, Fernando VII, que había sido apoyado tras la rebelión de Rafael del Riego, intentó apoyarse en la Santa Alianza para invadir América, pero no lo consiguió. ¿Por qué, profe? Dos razones. Tuvo una doble oposición. Primero, la de Inglaterra. Inglaterra terminó retirándose de la Santa Alianza. Uno de los factores internos de por qué se retira Inglaterra es que muere el ministro Castlereagh y lo reemplaza George Canning. Y el otro fue Estados Unidos, con su presidente James Monroe. ¿Por qué Inglaterra se oponía a que España recupere sus colonias? Recuerda tu clase de HP. Cuando San Martín logra la independencia, los primeros préstamos lo obtiene de Inglaterra, los famosos empréstitos. Eso lo hace efectivo el primer presidente del Perú, ¿no? José Larribagüero. ¿Ya? Estados Unidos tenía un presidente llamado James Monroe que lanzó una advertencia a Europa, ¿no? América para los americanos, decía su famosa doctrina Monroe. Profe, me perdí, no entiendo qué tiene que ver acá Rafael del Riego, Estados Unidos. Ya, tranquilo, voy a rebobinar para que te ubiques, ¿ya? Cuando hemos hecho Napoleón, hemos explicado que Napoleón invade España, ¿correcto? Fernando VII fue tomado prisionero, se aprovecha que en América se forman las juntas de gobierno, se establece la famosa Constitución de Cádiz de 1802, aprovechando que el rey estaba preso, ¿no? La famosa Consti Liberal de Cádiz. Pero eso fue cuando Napoleón era el más en Europa. Napoleón ya fue. Napoleón cayó en el 15, perdió en Waterloo. Entonces el rey Fernando VII sale de prisión, razón por la cual ya no tiene por qué aceptar ese documento que limitaba sus funciones. Por eso él decide eliminar la Constitución de Cádiz de 1812, de corte liberal. Eso origina el levantamiento de Rafael del Riego, que incluso llega a tomar el control de España en 3 años, entre el 20 y el 23. Se llamó ese el trienio liberal. Ya. Para el 21, aquí ya hemos obtenido la independencia, al menos en discurso, ¿no? San Martín, luego se consolida con Bolívar el 24, ¿no? Entonces, como la Santa Alianza acaba con la rebelión de Rafael del Riego, España tiene el apoyo de Austria, Prusia y Rusia, y quiso contar con ese apoyo para recuperar sus colonias en América. Ya. Pero no pudo debido a los factores que estoy explicándote. Profe, así ya me quedó claro, profe, ya me ubiqué ya. San Marcos preguntó, ¿cuál fue el objetivo de Monroe? Que no es lo mismo el planteamiento que el objetivo. El planteamiento es el discurso, es la medida, es la acción. El objetivo es la finalidad, es lo que quieres conseguir. Entonces, ¿qué hace Monroe? Rechaza la intervención de las centrales en América. ¿Pero para qué? Para ganar un futuro mercado en América Latina, pues. ¿Lo consiguió? Acuérdate, terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es potencia. En tiempos del oncenio Leguía, el capital norteamericano va desplazando el capital inglés del siglo XIX. O sea, a futuro, esa visión de controlar un mercado en América se consiguió. Así es. Es por eso que el doctor Pablo Macera habla del Perú republicano en doble filo, ¿no? Somos independientes en el plano político, somos una república independiente, pero somos dependientes en el plano económico. Primero los ingleses y ahora pues de los norteamericanos. Bueno, eso en el siglo XX, ¿no? En la actualidad, las inversiones extranjeras son de muchas potencias. En los 90 se dio pues el capital asiático, ¿no? Por Fujimori japonés, pues, ¿no? Obviamente. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí, ¿todo claro? Con el tema de restauración, nos faltaba terminar ese cachito para pasar ahora a revoluciones liberales, que es un tema pequeñito, para centrarnos en el tema industrial y conectar esto con el siglo XX. ¿Todo bien?
Ok. Voy a compartir un nuevo material. Confirma, por favor, que se visualiza. Muchas gracias, Robert. Gracias, Brian. A ver. Muchachos, si nosotros estadísticamente comparamos revolución liberal con revolución industrial, obviamente revolución industrial se lo lleva de encuentro, pues 26 veces revolución industrial, 4 veces revolución liberal. ¿No? Se lo lleva de encuentro, obviamente, ¿no? Sin embargo, recuerda que para el examen de admisión te viene pues cualquier tema, cualquier capítulo. Por ejemplo, el día de hoy, calientita, reciencita, ¿qué ha venido? Humanismo. ¿Cuántas veces ha venido humanismo en toda la historia de San Marcos? 2 veces. Hay más preguntas de expansión europea, 14, que de humanismo. Hay más preguntas de ilustración, 8, que de humanismo. Hay más preguntas de reforma contra reforma, 5, que humanismo. Hay más preguntas de monarquías modernas que humanismo. Hay más preguntas de renacimiento que humanismo. Humanismo es el tema menos preguntado en el mundo moderno, pero vino el día de hoy. Eso lo he explicado siempre en clases. Por eso se estudia en forma constante, semana a semana, tema tras tema. No solamente se estudia lo que más viene, se desarrolla todo el curso para que no te sorprenda en el día que postules, pues. ¿Ya? Bueno, tenemos acá una imagen que casualmente fue analizada en un repaso con Michukis el año pasado, post pandemia, y en el primer examen que se hizo el virtual, que tuvo muchas críticas, por eso ahora es presencial, vino esta pregunta de este cuadro. Consulta, ¿alguien sabe cómo se llama el cuadro? O en todo caso, ¿quién lo pintó? Fue examen de admisión San Marcos en el primer y único examen virtual, me parece que hubo en esa fecha. Ya. Se llama La libertad guiando al pueblo. Ese es el nombre de la pintura. La libertad guiando al pueblo. El autor de la pintura se llama Eugène Vicente Delacroix. Bueno, se pronuncia Delacroix, pero se escribe Delacroix, por si acaso, si alguien está tomando nota. ¿Ya? Eugenio Vicente Delacroix. Eugène Vicente Delacroix. ¿Qué podemos visualizar de esta pintura? Que participan distintos estratos sociales, ¿no? Los puedes ver en la forma de vestir. Tienes acá, por ejemplo, voy a con el puntero señalarlo. Tienes ahí a un obrero, mira, se ve con su camisa de fábrica. Tienes un burgués, lo ves con el frac. Pelean personas de distintas edades, como puedes ver ahí un niño que está mezclado con los adultos, con sus armas en ambas manos. Y participan diferentes géneros. Ves ahí a una mujer con la bandera de Francia, ¿no? La pintura Libertad guiando al pueblo. Ahora, pero ¿por qué se producen estas revoluciones? Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprovechar esta clase de revuelta liberal, que para ti es un tema nuevo, porque en básico no has visto esto, industrial sí hemos visto en básico, ¿ya? Para explicar liberalismo. Hay un tema de San Marcos que se llama Ideología del siglo XIX. Profe, ¿vamos a hacer eso? Estamos haciéndolo. Cuando hemos hecho monarquía absoluta, hemos trabajado conservadurismo, que defiende el statu quo, mantener las cosas, restauración. Ahora vamos a ver liberalismo. Cuando hagamos unificaciones nacionales, veremos nacionalismo. Cuando hagamos industriales, socialismo. Ideología del siglo XIX. Allá bacán, profe. Esta información ya está brindada. ¿Cuál, profe?
te dije que durante la Restauración hubo intentos de revuelta liberal en Italia, Alemania y España que fueron reprimidos por la Santa Alianza. Lo hemos trabajado en Restauración, lo hemos trabajado en Santa Alianza. Eso ya está. ¿Ya? ¿Qué cosa es el liberalismo? El liberalismo es una ideología de carácter burgués. Obviamente defiende la libertad, de ahí la palabra liberalismo. ¿Ya? Defiende la libertad del individuo. ¿Ya? Defiende en el plano económico la propiedad privada. Por lo tanto, está asociado al capitalismo. ¿Ya? Está asociado al capitalismo. Existe liberalismo económico, existe liberalismo filosófico y existe liberalismo político. Nosotros ya hemos trabajado esos temas. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? Te hago recordar. Cuando hicimos ilustración, trabajamos antecedente del pensamiento ilustrado y trabajamos empirismo inglés, John Locke. John Locke fue el primero en proponer la defensa de la libertad del individuo y limitar así la función de los reyes. Sobre sus ideas escriben Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Explicamos que Locke era el padre del liberalismo político. Ah, ¿verdad, profe? Ya me acordé. Cuando hemos hecho ilustración, hemos trabajado a Adam Smith. Te hice economía ilustrada. Y ahí te expliqué la no intervención del Estado, ¿no? La ley de la mano invisible. Incluso también hablamos de SAI, toda oferta genera su propia demanda. También explicamos fisiocracia, Kesnay. El Estado no debe intervenir. Ah, ¿verdad? Ya me acordé, profe. Liberalismo económico. Ah, ya. Vamos a centrarnos ahora entonces en el liberalismo del siglo XIX. ¿Qué nos dice el liberalismo en el siglo XIX? Que todos los derechos del individuo deben estar plasmados en un documento. Muchachos, disculpa la ofensa, pregunta simple. ¿Cuál es ese documento donde están plasmados nuestros derechos? Disculpa. ¿Cuáles son esos documentos donde están nuestros derechos? La Constitución, correcto, Robert. Por eso al liberalismo político también se le llama constitucionalismo. Ah, ya. Defiende la Constitución. Entonces, gracias a este pensamiento liberal, nosotros tenemos libertad de expresión. ¿Qué cosa es libertad de expresión? Yo puedo expresarme sin que nada me lo pueda oponer. Yo puedo plasmar mis ideas y mi pensamiento y expresarlos sin ningún problema. Libertad de expresión. Ahora, cuando yo participo de los medios de comunicación y esa opinión la puedo masificar, a eso se llama libertad de prensa. Ya. Yo me puedo reunir yo me puedo reunir con cualquier persona. Se llama libertad de reunión. Nada me impide a mí que yo no pueda reunirme, yo lo puedo hacer. ¿Te cae mal, mi amigo? Bueno, tu problema, pues. Yo tengo libertad de reunión, me puedo reunir con él, pues. Y cuando tú esa libertad de reunión lo llevas al plano de partidario, o sea, formas tu partido político, eso se llama libertad de asociación. Ah, ya. Pero acá yo quiero hacer una gran salvedad. Yo quiero hacer una gran salvedad y quiero, por favor, que se entienda de la mejor manera posible, ¿no? Para evitar tergiversación. Jóvenes, en la actualidad, siglo XXI, sobre todo en redes, hay una fuerte corriente que defiende el liberalismo y eso está perfecto. Eso está muy bien, que las personas defiendan la libertad del individuo. El problema es que hay una fuerte tendencia de esos mismos grupos que paradójicamente que defienden la libertad, de cuando opinas contrario a lo que ellos piensan, entonces empiezan a decirte que eres un adoctrinador, que no respetas el libre pensamiento. Vaya paradoja, ¿no?
Defiende el libre pensamiento, pero si opinas distinto, ya no defiende el libre pensamiento. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de pensamiento que no tiene coherencia, ¿ya? Entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Una pequeña observación ahí. Eh, la libertad lleva de la mano un principio fundamental, que es el principio de responsabilidad y respeto. Y lastimosamente, muchas personas en la actualidad están obviando esos otros principios que conlleva la libertad. Yo te puedo ofender, si te molestas tu problema, estoy en mi libertad de ofender. No, eso ya no es libertad. ¿Te das cuenta? Yo puedo decir de ti lo que quiera, es mi opinión. No, porque existe algo que se llama el honor, por ejemplo, y la reputación. Entonces usted no puede levantar falso testimonio contra la probidad de un hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, la libertad de expresión y de opinión no va de la mano con la calumnia y la mentira. Entonces, son cosas bastante complicadas que hoy día se están tomando muy a la ligera y no se toma en cuenta ello. ¿Ya? Entonces, ahí te lo dejo como para que reflexiones, para que pienses. Muchos hablan de libertad, pero muchos hablan de derechos, pocos hablan de deberes. Muchos hablan de libertad, pocos de responsabilidad. Un caso que discutí yo con un abogado, tengo amigos que son abogados. ¿Usted recuerda, muchachos, el tema de la discoteca donde murieron algunos que habían roto con el protocolo de pandemia cuando estamos en cuarentena? Ya. ¿Hubo un mal procedimiento de la policía? Sí, porque el nivel de contingencia era mínimo para tantas personas. Muy aparte las cuestiones particulares sobre la cerrada de puerta que hubo y algunas denuncias de agresión física. Pero te das cuenta que nadie habla del tema de las personas que debían estar en sus casas y estaban en la fiesta. ¿Te das cuenta de eso? Ojo, con eso no estoy diciendo que está bien que hayan muerto, porque no. Hubo, como te repito, hubo un mal procedimiento de la policía y eso está en la fiscalía, tiene investigación. Eso tiene un procedimiento, porque para intervenir hay un procedimiento también. Si una persona ha roto un reglamento, hay procesos de intervención y eso le falta mucho a la policía. Yo con mucha pena, no sé si usted ha visto, muchachos, estos virales que para muchos son chistes, de gente insultando a la policía o hasta pegando a la policía. El famoso Estudia, Pezonzo, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico viral en YouTube. No sé si sabes de qué estoy hablándote. Mucha gente lo considera que bacán, cómo le vacilan al policía, cómo le pegan, cómo le insultan. Disculpa, a mí me da pena. No me da pena el policía, sino me da pena la poca preparación para poder intervenir a alguien que está alcoholizado o fuera de su sitio, fuera de su lugar. Y más pena me da las personas que celebran la falta de respeto a la autoridad bajo la excusa de la libertad. ¿Me dejo entender? La libertad es un principio que lleva respeto y responsabilidad y lastimosamente eso se está dejando de lado. Toma en cuenta ese punto. Por ejemplo, hay ciertas circunstancias en las que se restringe la libertad. Yo no puedo asociarme, por ejemplo, con gente que planee robar, por ejemplo. Por eso, cuando hay asociaciones que usan esa asociación para delinquir, está tipificado como delito, por ejemplo, pues. El lavado de activos, por ejemplo, pues. Ah, ya, profesor, ya voy captando, ya entendí. Chévere, profe, por la aclaración, ¿ya? Bacán. Ahora, continuamos. Y este proceso revolucionario del siglo XIX se va a dar en Europa, otra vez se va a dar en Francia, pero no solamente en Francia, se va a extender hacia los Países Bajos. Bélgica se va a separar de Holanda, por ejemplo. No se puede decir lo mismo de los polacos. Los polacos la tuvieron fea porque los rusos le sacaron la... Ya tú sabes, ya, sí, sí. Fueron duramente reprimidos por los soviéticos, los polacos. Observación. Las 4 veces que ha venido revuelta liberal, nunca han preguntado Revolución del 30. Siempre han preguntado por la Revolución del 48, ¿no? Pequeña observación, ¿ya? Cosa curiosa.
Nosotros ya sabemos quién es Luis XVIII. Si no sabes quién es Luis XVIII, te hago recordar quién es Luis XVIII. Te da en tus apuntes de la clase anterior. Napoleón cae, lo llevan prisionero, se firman los tratados de París o restauración borbónica. Ah, ya me acordé, profe. Fue el que tomó el poder tras la caída de Napoleón. Exacto, ese es Luis XVIII. ¿Por qué lo menciona, profe? Porque él muere el 24. En 1824 muere Luis XVIII y llega al poder su hermano, Charlie, Carlos X. Ah. Y es Carlos X quien va a sufrir la revolución liberal de 1830. Así es. ¿Cómo así, profe? Su ministro, el famoso Polignac, estableció los acuerdos de Saint-Cloud, donde estableció las siguientes medidas. El derecho de primogenitura. O sea, que otra vez el rey cuando muera pueda gobernar su hijo mayor primogénito. O sea, un retorno a las teorías providencialistas que defendían la monarquía absoluta. Con todo lo que ello implica, ¿no? Con la fastuosidad, la corte de Versalles, el boato, el lujo, la pompa. Claro, todo financiado con la población y los impuestos, ¿no? Se estableció el aumento del censo. ¿Qué es eso, profesor? Francia, ¿para qué época no tenía un sufragio universal? ¿Cómo que no, profe? Usted explicó eso en la clase de los jacobinos, gobierno del terror, pero recuerda que Robespierre fue guillotinado y se elimina el sufragio universal. Ah, ya me acordé. El sufragio censitario era ese cuando había un censo y en función a tu capacidad económica ocupabas un cargo público. Ese mismo, sufragio censitario. ¿Cómo es eso que lo aumentó, profe? Ya, ahorita voy a poner un ejemplo para que entiendas. Ya ahorita va. Aumentó la cantidad de años de los diputados, que gobernaban 4, lo aumentó a 7, ley de septenalidad. Y disolvió la Cámara de Diputados. Ahí me perdí, profe. ¿Cómo que va a disolver la Cámara y va a aumentar los años de diputados? Eso no tiene lógica. Voy a explicarte. Imaginemos que usted, Robert, gana sueldo mínimo, 930. Imaginemos que Tadashi gana 3000. Imaginemos que yo gano 5.000. En verdad gano mucho más, pero solamente es para el ejemplo nada más. Entonces digamos que el tope del censo es 3.000. Queda claro que Robert no puede participar por ser pobre. Gana sueldo mínimo. Tadachi, entras a la cúpula de gobierno conmigo. Ya, ¿sabes qué hace Carlos X? Sube el censo a 5.000. Entonces Robert no juega ni da balas. Tadachi, que antes participaba, ahora ya no lo puede hacer. Ahora solamente yo ni nada más. Con el aumento del censo, ¿qué estaba garantizando Carlos X? Ganar el apoyo de un grupo político reducido de la gente más pudiente de Francia. Las clases medias, las clases bajas quedaban excluidas del gobierno. Por eso disolvió la Cámara, pero la volvió a convocar, pero con las nuevas reglas de juego, o sea, con el aumento del censo y con la nueva cantidad de años para que gobiernen los diputados, de 4 a 7 años. Qué gran jugada de Carlos X. Y el último punto fue la ley de censura. Para evitar críticas a sus medidas, elimina la libertad de expresión. Por eso los periodistas se levantaron. Ellos inician la revolución con la famosa revuelta de los tipógrafos, dirigido por Adolfo Thiers, en las famosas 3 jornadas gloriosas. Producto de esta revolución, Carlos X será derrocado. Y en su lugar va a subir Luis Felipe I, el duque de Orleans. Datos extras. Carlos X es el último rey Borbón en Francia. ¿Cómo, profe? Carlos X es el último rey Borbón en Francia. Profe, ¿por qué remarca en Francia? Porque por HP tú sabes que hay Borbones en España. Reforma borbónica, siglo XVIII. Los Borbones en España gobiernan hasta la actualidad. Ah, por eso digo que esa revolución termina con los Borbones en Francia. Ah, ya, profe, ya entendí. Otro dato adicional. A Luis Felipe I se le da varias versiones, varios nombres. Rey de las barricadas, rey burgués, rey ciudadano. Profe, es importante que conozca la chapa de Luis Felipe. No tanto la chapa, sino que entiendas el porqué. Normalmente un rey llega al poder por herencia. Este rey llega por revolución. Por eso rey de las barricadas.
Este rey representa las ideas liberales, por eso rey burgués. El liberalismo es un pensamiento burgués. Profe, pero algo no entiendo. ¿Sacas a un rey para colocar otro rey? Mi estimado, lo que pasa es que recuerda que el liberalismo propone la defensa de los derechos a través de un documento llamado Constitución. La república no es la única forma de gobierno que defienden los burgueses. También algunos defienden la monarquía limitada. Por lo tanto, este rey va a respetar la Constitución. Por eso, rey ciudadano. O sea, va a haber rey, pero va a ser limitado en sus funciones. En otras palabras, Francia se está transformando en una monarquía constitucional, ya no en una monarquía absoluta, porque el último rey absoluto fue Carlos X. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Es un tema pequeñito, chiquito. Trato de ser lo más claro posible. En admisión no he venido. Eso es lo mínimo que debes saber. ¿Estamos todos ahí? Confirma para continuar con el 48 y pasar a industrial. Ya. Bueno, no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna consulta que me ha llegado. Asumo que todo está ok, entonces para continuar. 18 años después, llega al poder la revolución de 1848, que curiosamente termina derrocando a Luis Felipe I, que acaba de llegar al poder con una revolución. Entonces queda la pregunta, ¿no? ¿Por qué a un rey que llega al poder por la revolución le terminan haciendo una revolución? Una cosa paradójica, ¿no? Te vamos a explicar qué ocurrió, qué pasó. Lo primero que debes saber es que Francia todavía en esa época no es una potencia industrial. Napoleón intentó convertir a Francia en una potencia industrial, pero Napoleón perdió. Recuerda que Francia salía pues de una economía semifeudal, de siglos, de economía agropecuaria. Por lo tanto, Francia, aún para la época, dependía mucho de la agricultura. Y la agricultura, pues, es una actividad que si hay heladas o hay crisis, pues afecta mucho a los productos, al consumo y sobre todo a los ingresos del Estado. Entonces hubo una gran crisis en 1845 y eso afectó a la economía francesa. Profe, usted me ha colocado hoy campaña de banquetes. Yo he leído campaña de banquetes en un texto, profe, pero no he entendido qué tiene que ver con la revolución. Los banquetes eran almuerzos. Ya, profe, y que los almuerzos vienen a ser reuniones. No entiendo, profe. Que esas reuniones, esos almuerzos, se usaban para poder discutir asuntos políticos. Ah, ya, 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 ya. Por eso que el rey, viendo que conspiraban en contra de su gobierno, prohíbe pues el último banquete en París. Y eso pues viene un principio liberal, el principio de libertad de reunión, pues. Ah, ya, 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 ya. Ya voy captando, profe. Pero acá va lo importante. Estas revoluciones liberales fue hecha por la burguesía, pero recuerda que la burguesía se divide en alta burguesía y baja burguesía. Los burgueses que apoyaban al rey Luis Felipe I fueron los grandes burgueses. Por lo tanto, la pequeña burguesía no había accedido al poder, no había accedido al gobierno. Por eso la pequeña burguesía le hace la revolución al rey para tomar el control del Estado. Pero a eso le sumas, ¿qué cosa, profe? La crisis social. ¿Cuál, profesor? El malestar originado por la crisis económica del 45. Pues, va a haber desempleo, va a haber hambre. Entonces, van a juntarse. ¿Quiénes, profe? Los pequeños burgueses con los campesinos y los obreros. Ellos van a impulsar la revolución del 48. Bacán, profe, ya entendí. Producto de esta revolución,
Se derroca a Luis Felipe y se forma un gobierno provisional formado por Alfonso Lamartine. Y acá yo me detengo porque acá hay una pregunta de examen de admisión difícil. Una pregunta Saiyajin fase Dios. ¿Ya? Primero te voy a hacer la pregunta regalona y luego la pregunta Saiyajin. ¿Ya? A ver, creo que a veces su internet se demora en responder. Ojalá me puedan responder en el chat para leer sus respuestas. Pregunta Teletubby. Muchachos, San Marcos preguntó ¿qué ideologías se defienden en la revolución del 30 y el 48? A ver, lúcete, por favor. Sorry con excuse me por el nivel de esa pregunta, pero San Marcos lo preguntó, sorry. ¿Qué ideologías se defienden con la revolución de 1830 y 1848? A ver, Junior, Robert, Tadashi, Cristian, Alexandra. El pensamiento liberal. Liberalismo y nacionalismo. Una pregunta ofensiva, ¿no? Una pregunta. Profe, esa es la pregunta Saiyajin, profe. No, 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 esa es la regalona. Esa no es la Saiyajin, esa es la regalona. Ah, ya, me estaba asustando, profe, ya. Se lo respondo con el pie izquierdo sin ver, profe. Ya. Mira, a ver. San Marcos preguntó, ¿podemos afirmar sobre la revolución del 48 que ésta tuvo cierta tendencia y en la clave A colocaron socialismo? ¿Ya? En la clave A colocaron socialismo. A ver, recordando que el pensamiento liberal es burgués, por ende defensor del capitalismo, y el capitalismo defiende la propiedad privada, que plantea ser anulada por las ideas socialistas, porque ellos plantean eliminar la propiedad privada. Te pregunto, ¿podría ser respuesta, muchachos, socialismo? ¿Esta revolución burguesa podría ser socialista? Por definición, no. Por definición, nada que ver. Por definición es absurdo. Entonces el alumno, ¿qué hace? Agarra su lapicito, descarta clave, táchape, porque así trabaja el chibolo pre en admisión, ¿no? Descartando clave. Sin embargo, déjame decirte que esa fue la respuesta. ¿O qué? Oh, profe, tú me estás vacilando, ¿no? ¿Cómo va a ser la respuesta eso, profesor? Ya, voy a explicarte. Te voy a explicar. Tranquilo, calma, calma, que no panda el cúnico. Te voy a explicar, te voy a explicar. En ningún momento te he dicho que esta revolución es socialista, porque no lo es. La primera revolución socialista se dio en Francia en 1871, la Comuna de París. Y el primer estado socialista del siglo XX fue Rusia en 1917, mucho tiempo después. Por eso la pregunta decía, ¿esta revolución del 48 tuvo un cierto matiz? Ah, cuidado ahí, cuidado ahí. Ahora, voy a hacerte una pregunta difícil. Si la respuesta la desconoces, por favor, házmela saber en forma inmediata. ¿Qué sabes del papel de Louis Blanc en la revolución del 48? Te pregunto, ¿qué sabes de la revolución de Louis Blanc en el 48? Ya, tranquilo, Robert, tranquilo, tranquilo. Yo le voy a explicar quién es Louis Blanc y cuál fue su papel en la revolución. Y te voy a conectar eso con la pregunta de San Marcos. Cuando se formó el gobierno provisional, ese gobierno provisional lo conformó Alfonso Lamartine. Y quien apoyó a Alfonso Lamartine fue Louis Blanc. Louis Blanc fue miembro del gobierno provisional tras la revolución del 48. Pero ¿quién es Louis Blanc? Louis Blanc es un socialista utópico. Este socialista utópico gestó los talleres nacionales. Esos talleres nacionales promovieron el empleo
para paliar la crisis social generada por la crisis económica del 45. Por lo tanto, esta pregunta de San Marcos, cuando dice que la revolución del 48 tiene cierta tendencia socialista, se refiere por la participación de Luis Blanc en el gobierno provisional. ¿Se entendió, muchachos, el sustento? Ya. Ahora, escúcheme, por favor. Lo que le voy a comentar ahora lo hago con el mayor de los cariños. Quiero que lo tomes de la mejor manera posible. Escúchame, por favor. Desde el primer día de clase en módulo básico, a usted se le ha sugerido que antes de cada clase venga haciendo un resumen. Antes de cada clase. Cuando llegamos al módulo intermedio, le dije que en los temas nuevos haga su resumen y en los temas que ya llevamos haga su mapa conceptual. Yo no te voy a preguntar quién hizo y quién no hizo. Cada uno sabe cómo está llevando su preparación. Si usted no sabe quién es Luis Blanc, a mí me da a entender entonces que no hizo su resumen de Revuelta Liberal del 48, o en todo caso que lo hizo a media caña o lo hizo mal. Entonces escúcheme con atención. Y peor el caso si no has hecho el resumen correspondiente. Cuando un alumno llega a nivel preuniversitario, lastimosamente la mayoría de postulantes no toma nota, no tiene cuaderno, no escribe, no lee, asiste a clase y piensa que con solamente asistir a clase y escuchar al profe es suficiente. Yo te hago una pregunta. Vas a competir con otras 45.000 personas por una vacante. ¿Qué te hace pensar que haciendo lo que hace la mayoría le puedes marcar diferencia? Ahí nomás lo dejo como reflexión. Yo asisto a clase, bacán. Escucho a mi profe, bacán. Pero eso lo hacen miles de postulantes. ¿Cómo pretendes marcar la diferencia si haces lo mismo que hace el promedio? Yo, desde el primer día de clases, aquí y en todos los módulos, siempre he tratado de sobreexigir, recomendando, dando sugerencias, reflexionando, etcétera, etcétera, etcétera. En un medio virtual donde no tengo control sobre tu asistencia, participación o trabajo en la semana, no puedo hacer más que solo sugerir. Fuera de clase presencial te revisaría el cuaderno, te sacaría al frente, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede en el medio virtual. En este medio virtual se llama mucho la responsabilidad de cada alumno con su preparación. ¿Me dejo entender, jóvenes? El alumno que trabaja además marca la diferencia. Y si marcas la diferencia, entonces lógicamente estás más cerca del objetivo, que es el ingreso, porque vas a contestar preguntas más complejas que la mayoría no va a poder. Como por ejemplo esta pregunta que estoy haciendo contigo, ¿te das cuenta? Difícil no era, pero ¿qué faltaba? La información para poder entender esta respuesta. ¿Estamos jóvenes? ¿Se entiende la reflexión? Ok, ahí está Alfonso Lamartine, que ya te había mencionado. Se van a convocar a elecciones y esas elecciones va a participar un tal Luis Napoleón Bonaparte. En esas elecciones va a participar un tal Luis Napoleón Bonaparte. Oh, profe, ¿no estaba muerto? No, no, pues, Napoleón I, no, él no es su sobrino. Ah, ya. Él gana las elecciones y va a ser elegido presidente. Por lo tanto, Francia se establece en una forma de gobierno conocida como república. Jóvenes, si Francia va a ser una república, esta es la segunda vez que ocurría esto. ¿Por qué, profe? Porque los girondinos, durante la Convención Nacional, cuando mataron al rey Luis XVI, fundaron la Primera República, pues. Ah, aquí se gestó la Segunda República Francesa. Sin embargo, este Luis Napoleón Bonaparte, él mismo va a disolver la Segunda República y se va a autoproclamar Napoleón III, formando lo que se llama un nuevo imperio. Su tío había fundado el primer imperio francés. Estamos ante entonces el segundo imperio francés. San Marcos, que se caracteriza por hacer preguntas con trampas,
Preguntaron así: ¿cuál fue la consecuencia inmediata de la Revolución del 48? Y por fastidiar colocaron proclamación del Segundo Imperio y proclamación de la Segunda República. Muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Si la pregunta pide consecuencia inmediata, ¿Segundo Imperio o Segunda República? Diego, la pregunta decía consecuencia inmediata. Entonces, lo inmediato es la proclamación de la República, porque después viene la proclamación del imperio, mi estimado. ¿Ya? Pregunta con trampa ahí. Primero es la República y luego es el imperio, ¿sí? Pequeña observación, mi estimado Diego. ¿Hasta cuándo dura la Segunda República? Hasta 1871. ¿Por qué hasta ese año? Porque ese año los franceses se meten un broncón con los prusianos. Prusia estaba en un proceso de unificación, la unificación alemana. Prusia vence a Francia en la guerra franco-prusiana en la batalla de Sedan y nace el Segundo Reich, o sea, el Segundo Imperio Alemán. Con ello, nace la famosa paz armada, la famosa carrera armamentista. Alemania se alía con Austria-Hungría e Italia y Francia hace lo propio con Inglaterra y los rusos, que luego se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien, muchachos? Listo. Ahora, sí, estaba entrando a los archivos Tadashi para buscar la siguiente PPT. Listo. A ver, confirma, jóvenes, si se ve el siguiente PPT. Listo. Nosotros ya hemos trabajado en el módulo básico Revolución Industrial, ¿no? En todo caso, el tema sería para recordar y profundizar. Por eso le decía yo que quería coordinar con tu operador para una clase extra y hacer ahí imperialismo y nacionalismo, ¿ya? Entonces, si yo le muestro, por ejemplo, las PPTs de este capítulo, esto es lo que nosotros ya hemos trabajado, ¿no? La definición de revolución, la definición de industria, definición de revolución industrial, lo que ello implica. O sea, eso lo hemos trabajado en el módulo básico, ¿no? ¿Qué es revolución? Transformación. ¿Qué es industria? Transformar la materia prima a producto elaborado. Entonces, ¿qué implica? Un cambio en el modo de producción. De producción de manufacturas pasa a una producción masificada, o sea, en serie. Por ende, cambia el centro de producción del taller a la fábrica, ya que la fábrica permite producir en grandes cantidades. El taller permite producir la manufactura, o sea, a mano, en pocas cantidades. Pero eso implica un cambio en los operarios. El obrero va a aparecer producto de la industria, ya que va a ser la mano de obra en las fábricas. Los artesanos, dueños de talleres, no pueden competir con las fábricas y muchos irán a las ciudades y se convertirán en obreros. Ciudades van a crecer porque ahí se instalan las fábricas. El urbanismo va a ser una consecuencia importante de la industria. Sociedades de carácter agrario feudal serán desplazadas por sociedades urbanizadas propias del capitalismo. Entonces, la revolución industrial es un proceso de transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, que son dirigidas por la clase burguesa para impulsar el capitalismo.
Entonces, donde hubo gobierno burgués, hubo desarrollo capitalista. Por ejemplo, en Inglaterra, gracias a la Revolución Gloriosa, la burguesía va al Parlamento y de ahí impulsa su primera revolución industrial. Para la segunda, las colonias del norte vencen a las del sur, eliminan el esclavismo para tener mano de obra en las fábricas e impulsan su industria. Lo mismo pasa en Japón, cuando eliminan la era Tokugawa, el Japón feudal, e inician la era Meiji en el siglo XIX. Lo mismo con los alemanes, la burguesía prusiana llega al poder y unifica sus industrias. Lo mismo pasa con los franceses, con Napoleón III y el apoyo de la alta burguesía, segundo imperio francés. Todo se conecta, profe. Pero esas rivalidades van a generar un fenómeno. Pregunta, muchachos, ¿cómo se llama ese fenómeno en el cual las potencias industriales pelean por materias primas, por mercados y colonias como consecuencia de la segunda revolución industrial? ¿Cómo se mueve esa lucha entre las potencias por áreas de influencia para impulsar sus sistemas capitalistas? Lo explicamos la semana pasada. Claro, el conflicto se llama guerra mundial, pero el proceso que se genera para aspirar a colonias, la Guerra Fría es después, mi estimado Diego, de las guerras mundiales. Estamos hablando del siglo XIX, gracias Junior. Estamos hablando del imperialismo. Recuerde que la primera revolución industrial del siglo XVIII, la segunda revolución industrial del siglo XIX, guerras mundiales siglo XX, guerra fría finales, medio del siglo XX. El fenómeno es el imperialismo. Y eso te lo pregunté la semana pasada en la Primera Guerra Mundial. Te dije, las causas de ambas guerras mundiales son las luchas imperialistas. ¿Correcto? Bacán. Entonces, en los minutos que nos queda, vamos a analizar tu resultado de la semana pasada y te dejo las actividades para la próxima semana. A ver, muchachos, dice, la Revolución Rusa en 1917 tiene como principal fuerza social promotora de cambio a los soviets, que eran consejos de obreros, soldados campesinos, examen San Marcos, cuya principal exigencia en este contexto fue, ya, muchachos, esta pregunta de los 22 que han dado la prueba, solo tiene un 45% de eficiencia. 10 han marcado la clave correcta, han fallado 12. Y de los 12 que han fallado, 8 han marcado la alternativa D. ¿Qué dice la D? El establecimiento de un sistema comunista. Escúchame, recuerda que la URSS nace en 1922. Lenin funda la URSS en 1922. Y acá te hablan de 1917. Muchachos, ¿qué guerra estaba pasando y que le estaba yendo muy mal a los rusos? Pregunta San Marcos de este año. Y lo hemos tomado en el módulo básico también. Los alemanes le sacaron el ancho a los rusos en Tannenberg y Lagos Masurianos. Y eso agravó la situación socioeconómica de los rusos. Los mencheviques querían continuar con su intervención en esa guerra y los bolcheviques dicen, no, 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 hay que sacar a Rusia de esa guerra. ¿De qué guerra estamos hablando, jóvenes? De la Primera Guerra Mundial. Profe, yo iba a marcar eso, pero en las claves no había Primera Guerra Mundial. Ah, es que te escondí la respuesta. Muchachos, ¿cuál es el otro nombre que se le da a la Primera Guerra Mundial? Recuerda que en esa época no se llamaba Primera Guerra Mundial, porque ellos no van a adivinar que va a haber una segunda, pues nosotros le decimos Primera Guerra Mundial porque hubo dos guerras mundiales. Pero en esa época, obviamente, no se llama Primera Guerra Mundial, pues. ¿Cómo le decían esa guerra? Que se creía iba a acabar con todos los males del mundo. La Gran Guerra. Ah, cierto, profe, cierto, se me pasó, profe. Entonces, la A dice, establecimiento de un parlamento. Falso, pues. Si ya había un parlamento, la Duma.
Recuerda que la revolución de 1905 creó la Duma. Los soviets están en contra de la Duma. La A es falso. Ahí fallaron dos. Aumento de remuneración mínima. La pregunta dice exigencia principal. O sea, lo más importante. Recuerda que Lenin propone las tesis de abril. En esas tesis de abril propone todo el poder de los soviets y sacar a Rusia de la guerra. La C dice el retiro de Rusia de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió, jóvenes, por qué esa es la respuesta? ¿Se entendió, muchachos, por qué esa es la clave? Retiro de Rusia de la Gran Guerra. El comunismo era un distractor, porque eso es posterior para 1922. Y el término correcto de todo además es socialismo. Comunismo no ha habido en el mundo hasta la actualidad. ¿Ya? Listo. La pregunta número 2 causó sensación. Casi un 100% de eficiencia. 20 de 22 marcaron bien la pregunta número 2. Hasta incluso te digo que este resultado fue mejor que el de la gente de la mañana. Mire, ve. Sistema político totalitario vertical que surge desde la Primera Guerra Mundial y nace en Italia. Muchachos, al ojo, sin clave, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave correcta? La clave está, dice Italia. Muchachos, ¿qué sistema totalitario nace en Italia luego de la Primera Guerra Mundial con Benito Mussolini en la cabeza? El fascismo. Gracias, Junior. Dos compañeros han marcado la clave A. La clave A dice nazismo. Y el nazismo es la versión del fascismo en Alemania. Por lo tanto, no puede ser la clave A. No puede ser la clave A, ¿ya? No puede ser la A. Nadie marcó la B, ojinismo, porque es la versión japonesa del fascismo. Muy bien, nadie marcó la B, excelente. Y nadie marcó la D, que es el falangismo, que es la versión española de fascismo. Muy bien. Profe, entonces la destrozamos en el puntaje, profe. Profe, hay material de lectura extra entonces, profe. Subimos de nota, profe. Ya. Profe, ¿por qué el tonito, profe? No me diga que... Ya. Vamos a analizar la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿qué medida fue aplicada por Estados Unidos para hacer frente a la crisis del capitalismo del 29? Jóvenes, solamente 13 compañeros han marcado de 22, lo que representa un 59% del salón. Eh, no está mal fallar, muchachos, es parte de la preparación, pero hay que ver en qué fallamos y por qué fallamos. Mire, ve, jóvenes, usted sabe que una de las causas del crack es la sobreproducción. Y esa sobreproducción se dio por el triunfo de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, los locos años 20. Y por la falta de regulación del Estado, porque el pensamiento liberal defiende eso, ¿no? Que el Estado no debe intervenir en la producción. Entonces, yo te hago una pregunta. Para frenar el crack de 29, ¿se radicaliza el liberalismo? A ver, respóndeme eso, por favor. Para hacer frente al crack de 29, ¿se radicaliza el pensamiento liberal? ¿Tiene sentido eso? Obviamente que no. El liberalismo es el responsable del crack de 29, la falta de regulación del Estado. Al contrario, va a haber una regulación del Estado y no una radicalización de las ideas liberales. Más bien este pensamiento entra en crisis y es momentáneamente desplazado por el pensamiento keynesiano, hablando económicamente.
2 compañeros marcan radicalizar el pensamiento liberal. 3 compañeros marcan globalización de la economía. Muchachos, el término globalización es un término usado recientemente con la caída de la URSS, posguerra fría, donde la tecnología y la información mantienen intercomunicado a todo el mundo. Nada tiene que ver ahí la globalización con el tema del clave 29, ¿ya? 3 compañeros han elegido esa clave. La premisa 4 dice restricción del intercambio comercial. Y esa es una consecuencia. Producto del crack de 29, hay una caída en la producción mundial y hay un freno de los intercambios comerciales, pero no fue una medida de gobierno, pues. Ah. Lo que pasa, muchachos, es que no siempre las respuestas van a estar en forma literal. Si yo hubiera colocado surgimiento del keynesianismo o la New Deal de Roosevelt o intervención del Estado, entonces de repente hubiera sido más fácil para ustedes, pero el examen no siempre va a venir así. La clave de que dice papel más activo del Estado en la economía. Ya pues muchachos, se refiere a la intervención del Estado para regular la producción, para promover el empleo, el famoso estado de bienestar. Eso lo mencionamos la semana pasada al final de la clase. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende por qué esa es la respuesta? Perfecto. La evaluación que tendrás hoy día es una evaluación simple, si me has prestado atención, ¿ya? La nota que hemos sacado no ha sido la ideal. Hemos sacado una nota de 11,7, que si lo comparamos con el 14,1 de Primera Guerra Mundial, lógicamente es inferior, ¿no? Así que la meta es hoy día pasar el 11,7, no creo que sea difícil, ¿ya? Está bien sencilla la pregunta de Segunda Guerra Mundial. Para la próxima semana me hace un resumen de Guerra Fría, pero solamente la década 40 nada más. Los temas más importantes en 40 son la Revolución China y la descolonización. Guerra Fría es un solo tema, pero va a estar separado en separatas de 4 semanas, ¿ya? Para que tengas más preguntas para trabajar, ¿ya? Lo más importante para admisión es siglo XIX, que es lo que hemos trabajado, ¿ya? Y como te dije, vamos a coordinar un seminario para hacer esos temas de nacionalismo e imperialismo y hacer siglo XX en todo este mes que viene, ¿ya? El temario igual se acaba, no te preocupes tú, ¿ya? Así que por favor trabaja con tus resúmenes indicados, ¿ya? Guerra Fría, década 40, obviamente pues la definición, características, si ya lo tienes, pero profundiza Revolución China y descolonización, que eso va a ser la prueba la próxima semana. ¿Sí, muchachos? Igual lo pongo en el chat, ¿ya? Por si acaso. Listo. Nos vemos en la próxima sesión, jóvenes. Cuídense, nos vemos.